lo mínimamente invasivo y lo más resolutivo. Dentro de todo lo que es litiasis, los tratamientos, tenemos tratamientos médicos, tratamientos extracorpóreos y todo lo que es endoscópico, principalmente la ureterorhinoscopia, que hoy por hoy nos ha permitido mejorar muchísimo en estas situaciones por los nuevos equipos. Se usa mucho más lo que es digital y sobre todo flexible, cosa que antes no teníamos, no podíamos contar tanto con eso por el precio que tenía, la poca vida útil, y hoy es mucho más fácil conseguir todo el instrumental. Y el que no lo tiene, como preguntaban antes, si no tengo el láser que hago, hoy también se puede incluso alquilar ese tipo de instrumentos a un precio que no es tampoco algo prohibitivo. ¿Cuáles son las situaciones de las que vamos a ver más frecuentes acá? Bueno, el embarazo, por lejos es algo, los cálculos en el embarazo son frecuentes, sobre todo porque tiene un mayor índice y riesgo a las pacientes embarazadas de eliminar, por ciertas razones que después vamos a ver, cálculos que estaban previamente en el riñón. El trasplante del paciente trasplantado, porque va a entrar en anuria, es una situación que hay que solucionar con no mucho tiempo y de espera. Y después, bueno, distintos tipos anatómicos, como riñones ectópicos en herradura, derivaciones urinarias, divertículos que pueden ser, sobre todo los divertículos calicilares, son los que capaz que más complicaciones puede traer, más que un vesical, no se cambia mucho, y situaciones inherentes más que nada a los pacientes, medicaciones con pacientes medicados con anticoagulantes o antiagregantes, obesos y anomalías de la columna. En cuanto al embarazo, la gran mayoría de las pacientes embarazadas experimenta el primer episodio de un cólico renal durante el embarazo. Esto porque los uréteres de manera fisiológica se dilatan, sobre todo el derecho, ya sea por una cuestión mecánica, sobre todo a medida que avanza el embarazo, por el agrandamiento obviamente del útero, pero también por cuestiones hormonales. La progesterona, además de dilatar la musculatura lisa del uréter, hace que con esto también disminuya la peristalsis, y muchas veces la peristalsis nos sirve para eliminar ciertas piedras. En estos casos pueden quedar impactadas. Hay también cambios en lo que es la presión retrógrada, que eso a veces nos lleva a hacer un diagnóstico diferencial, porque se va a ver que los riñones son dilatados de manera fisiológica, pero hay que hacer una sumatoria de todo lo que es el cuadro clínico, ¿sí? Y tenemos además métodos de diagnóstico limitados. De todas maneras, como toda la clínica es soberana, y diagnosticar un cólico renal en el embarazo tiene ciertos diagnósticos diferenciales, pero no es que necesitemos sí o sí todos los métodos de diagnóstico con los que contamos en pacientes que no están embarazadas. Entonces, los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles creen que van a ser? Más que nada con la infección urinaria, y sobre todo si es paciente con fiebre, con infecciones altas, porque el cólico o la obstrucción misma los va a favorecer y puede darse una combinación de ambos, ¿sí? Es importante tener los diagnósticos diferenciales porque esto puede alterar el curso del embarazo, depende del trimestre en el que esté, con un trabajo de parto prematuro o, en algunos casos, situaciones muy extremas, retardo del crecimiento. Y además también para saber qué drogas y qué elementos de diagnóstico vamos a contar. El 90% entonces se da del lado derecho y menos frecuentemente del izquierdo, por esto mismo que contaba antes, por un tema del arrendamiento del útero, que por cómo se acomoda el feto dentro del útero, sobre todo en el tercer trimestre, hace que el lado derecho haya una mayor obstrucción. Y además del tema hormonal, la parte mecánica, también hace que haya un aumento del reflujo vesiculolateral, con lo cual también vamos a poder ver dilataciones que capaz que sean fisiológicas por esto, o pueden llegar a ser también por el tema de algún cálculo que pueda estar impactado. Entonces, el diagnóstico, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico que tenemos normalmente? Rayos, ya sea radiografía o tomografía, resonancia, que es un método menos sensible y específico que la tomografía, obviamente la ecografía. El método de elección en este caso va a ser la ecografía. Si nos queda alguna duda, tiene en el final del embarazo las radiografías con baja dosis son bastante seguras. Igualmente, la verdad que casi el 100% de las veces no es necesario, y uno tampoco la recomendaría, porque por más que toda la bibliografía diga que se puede hacer, no nos quedamos muy tranquilos dándole rayos a una paciente embarazada.
embarazada sea donde esté el punto. Obviamente el primer trimestre está totalmente contraindicado. Y como digamos, la resonancia ahora es un método un poco más caro que el resto y no tiene una alta sensibilidad. Yo creo que con una ecografía y sobre todo el cuadro clínico y sobre todo antecedentes, capaz si tiene antecedentes de litiasis o tiene estudios previos donde se vean cálculos en los riñones totalmente sintomáticos, bueno, uno puede hacer tranquilamente el diagnóstico en la gran mayoría de los casos. Las recomendaciones de las guías europeas son como primera elección la ecografía, la resonancia y con bajas dosis, una tomografía de bajas dosis en situaciones muy particulares. De nuevo, yo creo que nunca necesité, y no sé ustedes, hacer una tomografía en una paciente embarazada para diagnosticar un cólico por una litiasis, ¿sí? Entonces, la etiología puede ser por distintas causas, sobre todo por la progesterona y mecánica, y la bibliografía dice que es un diagnóstico diferencial bastante dificultoso, con lo cual, como veníamos diciendo, yo no concuerdo 100% con eso, porque nosotros siempre ahora, últimamente, nos focalizamos permanentemente en imágenes, y lo más importante, la verdad, que el 80% de un diagnóstico en cualquier patología lo hace el interrogatorio. Entonces, ¿qué va a pasar con pacientes con un cálculo en algún punto de la vía urinaria a partir con el urétero que sea obstructivo? Casi la mitad y un poquito más lo van a eliminar de forma espontánea, mucho más posibilidades de eliminar de forma espontánea en el embarazo que fuera por la relajación del urétero. Si bien la peristalsis que nos ayuda a eliminar las piedras va a estar disminuida, igualmente el espacio, como parecido de alguna manera, que va a tener el cálculo para pasar por el urétero va a ser mayor que lo habitual. Pero en cuanto al tratamiento, lo más recomendable es el tratamiento expectante, y si no, lo que tenemos que saber sí o sí que la ditotrexia extracorpórea es una contraindicación absoluta. La percutánea también es una contraindicación no absoluta, porque es obstruir una vía urinaria. Más que una percutánea, capaz que lo mejor es colocar una nefrostomía y esperar a que pase el embarazo. Pero siempre hay que obstruirlo, obviamente. Esto, si no lo obstruimos, si la paciente tiene un cólico, puede ser un trabajo de parto prematuro o incluso a veces aborto espontáneo. Dentro del tratamiento conservador siempre va a ser la primera elección, y el tratamiento quirúrgico, como vemos, según la situación. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de hacer lo mínimo invasivos posible. Si tenemos un cálculo, también depende de la situación, un cálculo en uretra terminal de 5 milímetros que no elimina, podemos entrar, sacárselo y colocarlo en un catéter de ORJ, perfecto. Ahora, un cálculo que nos va a complicar, un cálculo de 1 centímetro impactado en la unión piloureteral, capaz que lo mejor para que tenga menos tiempo de anestesia, menos estrés quirúrgico, va a ser colocar un catéter de ORJ, y una vez que termina el embarazo, ahí focalizarnos en el problema principal, que es el cálculo. Pero también en el tratamiento médico, el problema que tenemos es que hay ciertas drogas que están contraindicadas, obviamente los AINES y las quinolonas, y tenemos que dar antibióticos, pero los alfa-bloqueantes como la tamsulosina no están recomendados. Si bien no están contraindicados, no es recomendable, sobre todo en el tercer trimestre. Eso, por lo general tampoco, porque también el tratamiento médico con tamsulosina no es algo que sea 100% efectivo, entonces si lo podemos evitar mejor. En cuanto a analgésicos, si bien no es el mejor analgésico, el paracetamol, siempre es primera elección, y los opioides pueden, con mucho cuidado y de rescate, solamente llegar a darse después de la segunda mitad del embarazo. Bueno, esto hay un montón de cosas y de estudios, pero también lo que tenemos que tener en cuenta durante el embarazo es la lactancia, por las drogas que se van a utilizar, y que todos sepamos que la paciente está amamantando. Eso en cuanto al embarazo. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Qué harían una paciente embarazada? ¿Esperarla hasta cuándo? Porque también eso es importante. Si la paciente tiene dolor, no va a llevar a cabo un buen embarazo, y mucho menos si además se está a decir que ante glóbulos blancos elevados o con fiebre o cualquier signo de infección, va a tener que desobstruirse de alguna manera, ¿sí? Pero, generalmente con un catéter de ORJ alcanza, pero bueno, en caso de que no sea necesario o que no sea posible, con una nefrostomía. En cuanto a derivaciones urinarias, ¿por qué hay un aumento? Sí. Tengo una pregunta. En cuanto a dificultad técnica, un embarazo avanzado, un J,
¿Hay un cambio? Por lo general no te generan dificultad, tenga más que poder colocar a la paciente en posición. O sea, cualquier cirugía empieza con la posición del paciente. Si uno tenés un paciente bien posicionado, la cirugía se te puede complicar. Si te puede complicar un poco con la posición del paciente, es verdad que, como son mujeres, obviamente, tampoco necesitas tenerla muy elevadas las piernas, incluso a veces capaz que no puedes no tenerlas colgadas y juntarle los talones y por lo general se encuentra el meato. Pero más que eso, la verdad que después en cuanto a lo que es la veterinaria, no te cambia nada. Salvo que a veces los meatos pueden estar un poco lateralizados, que eso es lo que capaz que después les genera reflujo, pero se ven, no lo vas a dejar de ver. ¿Y temas rayos en caso de que no sea tan avanzado? No, los rayos, nada. Tratar de no darle nada, sobre todo como digo, en el primer trimestre, nada. Si no, vos cuando más o menos vas con tenés cierta experiencia y colocás la guía, te llega, o sabés que te llega hasta los calces, capaz que un toquecito mínimo de rayo como para hacer seguro ahí. A veces el catéter no pasa, la cuerda no pasa tan fácil porque el cálculo puede estar totalmente impactado y con un edema importante. En ese caso, más que estar dando rayos, porque uno está dando rayos continuos para ver si pasa o no pasa la cuerda, o necesitas el contraste, en este caso no. Lo que puedes hacer es meterte con un electroscopio y con visión directa pasarle la cuerda. Entonces ya sabes que el cálculo lo pasaste y de nuevo arriba con un toquecito mínimo, si hace la curva, la cuerda no se salta después. Y la de contraste para estar irradiándolo más. Nosotros hemos hecho algunos casos con control ecográfico, ¿sabes? También. No en embarazadas, por suerte, porque normalmente donde trabajo no tenemos maternidad, así que no, pero sí lo hemos hecho como para mostrar y cuando tenés cierta experiencia se ve. Tenés experiencia, ver la guía no es tan fácil, pero ves como que cambia algo, por decirlo de alguna forma, que es una herramienta que se puede usar. Igual también considero que un disparo no le hace nada, pero bueno, la ecografía es mejor todavía. Sí. Nosotros lo hemos hecho con control ecográfico intraoperatorio y lo que se ve es que cuando sube el doble spot cubriendo la guía, el doble spot termina tapando la guía y entonces ahí vos te das cuenta que está arriba, además de ver por dentro que ya está a una altura considerable. sí, no es tan fácil ver la guía, pero después de hacer algunos... ¿Y una guía metálica? Se puede ver igual. Sí, se ve cualquier guía, por eso. Se ve entendiendo qué es lo que tenés que ver. Ya pasa una cuerda de piano, a veces no te sube tan fácil. Pero a ver, normalmente si vamos a tratar esto, probablemente sea una paciente que tenga uronefrosis, entonces lo vas a ver. No es que todas las semanas vamos a hacer uretroscopía. Pasa algo que Gabriel le decía, todas las embarazadas uretroscopía, no, pero en todo caso, si no puedes llegar. Acá capaz la mayor complicación es que la cuerda no pueda sortear el cálculo y que no pueda llegar hasta el riñón. Entonces, en eso, siempre también tener preparado un uretroscopio como para poder pasarlo por visión directa. ¿Sí? Pero bueno, sí, la ecografía yo por lo general no la necesitamos mucho, pero siempre tenerla preparada es una muy buena opción. Mismo que como empieza la charla, o sea, tener todo lo que tengas a disposición por si lo vas a usar, porque lo más probable es que no uses todo, pero alguna cosa además pueden necesitar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en cuanto a derivaciones, como decíamos, la hipercalciuria y la hiposcitraturia son un factor predisponente para que estos pacientes formen cálculos, además de según el tipo de derivación y cierta táctica que queda en la unidad que yo hace que los hospitales se puedan agregar. Muy frecuentemente son cálculos infecciosos y sobre todo en pacientes que tienen derivaciones continentes y que se cateterizan. Se da la litiasis se da aproximadamente hasta un 20% de las derivaciones urinarias. Acá el diagnóstico, síntomas puede ser que haya alguna que otra vez molestias, dolor, no siempre, más frecuentemente va a haber hematuria, sobre todo infecciones, como son cálculos infecciosos y son pacientes que se cateterizan a veces o se instrumentan, es más frecuente que haya infecciones, cálculos infecciosos. Pero también otro síntoma de esto puede ser que venga cateterizándose normalmente y de repente, paulatinamente, le cueste cada vez más
y eso puede ser sobre todo por cálculos que están en la derivación. Estos cálculos en derivaciones urinarias pueden ser, nos traen dificultades si son tanto renales como ureterales sobre todo, o también si son cálculos vesicales o dentro de la derivación. ¿Sí? Porque más que nada por la vía de acceso que puedan tener, y aparte porque uno tiene que tener cuidado de que, por ejemplo, una cistostomía o un nitrófano no está lesionándolo, porque si no puede el paciente tiene un problema, no se va a poder seguir caracterizando por ahí. El diagnóstico, más que además de por el cuadro clínico, no es un diagnóstico tampoco complicado, porque tenemos todos los estudios que vamos a hacer en cuanto a imágenes, y en definitiva la endoscopía siempre se instrumentó como diagnóstico de certeza, y aparte para poder realizar un tratamiento en el momento. Pero sí es importantísimo tener las imágenes de todo esto, sobre todo con tomografía, para ver bien cuál es la anatomía actual de esa derivación o de la vía urinaria, para poder planificar a ver qué es lo que vamos a hacer, porque muchas veces vamos a necesitar, que esto lo venimos haciendo hace un montón, que ahora está mucho más mal, el tratamiento combinado, porque los uréteres al estar reimplantados en la derivación no son tan fáciles de encontrar, entonces lo ideal por eso es pasar una guía desde arriba y recibirla desde abajo. Así necesitamos trabajar en el urétero y en el riñón. Dentro de las derivaciones puede haber neovejigas o derivaciones incontinentes. ¿Sí? Y las incontinentes, las causas principales son cuerpos extraños, migraciones normales desde las vías superiores o la estenosis del ostoma. Y las neovejigas, sobre todo por el residuo, si son neovejigas con misiones espontáneas que no cateterizan normalmente o que se cateterizan pero no de una forma óptima, y sobre todo también la acumulación de mucus. Por el cambio del pH, eso también puede haber tanto en una como en otra derivación. Y como vemos, el manejo tenemos que verlo de acuerdo a la localización de la litiasis, qué tipo de derivación es y qué abordaje vamos a hacer de acuerdo a esto. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente con una cistostomía que tenía un cálculo infeccioso, y en este caso capaz que entrar muy cuidadosamente, pero con instrumentales de uso cotidiano, sin algo, digamos, sin nada especial, incluso capaz sin colocar ningún ampla, nada de eso, se puede directamente entrar por el ostoma, digamos, porque ya está hecho el trayecto, ya tiene años operado, pero fíjense cómo se ve el cálculo, es un cálculo que apenas se lo toca se va desarmando. Lo importante, y a veces en esto es recomendable, capaz usar microdetectores más, no tanto el láser, es una opinión mía, ¿sí? Porque necesitamos sacar todo lo que tiene, porque si no después va a volver con el mismo problema en muy poco tiempo, y lo ideal para esto es ir sacando fragmentos grandes dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque esto es algo que se toca y se desintegra directamente. Como esto también lo hablábamos recién, muchas veces, como no se ven bien los implantes y incluso por el tema de la famosa chimenea uno no se puede ni meter, lo ideal es capaz que progresar una guía desde arriba, no con un acceso solamente con una aguja, con una chiva y otro operador que lo reciba desde abajo. ¿Dudas con respecto a esto o algún aporte que quieran hacer? ¿Algo que hayan tenido algún caso particular en hospital? Porque estas son cosas que son totalmente variadas. No es que haya algo para hacer, son muy, muy variantes y es un tratamiento muy artesanal también. Bueno, seguimos con los riñones ectópicos. Los riñones ectópicos, acá lo que más hay que tener en cuenta, obviamente, además de la ubicación, es que por lo general son riñones mal dotados, con uréteres tortuosos, sobre todo obviamente los riñones pélvicos, y estos uréteres tortuosos van a tener mucho killing también, entonces el acceso, en caso de que tengamos un instrumental, no va a ser tan sencillo. Podemos tanto tener todas las variantes, quizá la diatoría corpórea lo que más nos va a limitar es la posición del paciente, y al ser, si son riñones ectópicos que no están pélvicos pero están mal rotados, hay que tener en cuenta que la distancia de la piel hacia el riñón es mayor, entonces la banda de choque no va a ser tan efectiva que en riñones normales. La ureteroscopía, a veces la recomendación es, cuando uno trabaja con en estos pacientes, si el uréter es muy tortuoso, la recomendación es trabajar
con vaina de acceso. De nuevo, mi opinión es que la vaina de acceso a veces, sobre todo en el ureter tortuoso, puede lesionar. Entonces yo en este caso no trabajaría con vaina de acceso y entrar bien con una visión directa. Es verdad que la guía, una vez que ponemos una guía, puede, por lo general, rectifica el ureter, pero son ureteres que tienen una misma longitud que un nivel normal, pero en otras situaciones de potencia. Y la cirugía percutánea, lo que hay que tener muy en cuenta también es que muchas veces hay órganos interpuestos, sobre todo el colon. Si hay imágenes, o sea, en cualquier percutánea que uno vaya a hacer, siempre te van a tener imágenes por el tema de anatomía, pero en este caso, tener mucho especial cuidado de hincapié en eso, incluso si hay que hacer una percutánea, y hay que pulsar el riñón, quizás hacerlo bien bajo una guía o previamente con una tomografía para que no se pueda perder ningún órgano que sigue. La paroscopía, bueno, y si lo veo casi que esto nunca ninguna. La paroscopía también queda para situaciones muy especiales sobre los neumólogos. Casos de riñones ectópicos pueden ser riñones contralaterales, riñones pélvicos, fíjense también la malrotación del riñón, la ectopía cruzada, y tener siempre también que los uretes pueden también irse al lado lateral. Y lo otro, que si uno tiene que dejar un catéter en estos riñones o riñones que están más bajos o pélvicos, tratar de usar los catéteres más de menor longitud posible, incluso a veces algunos pediátricos, porque el catéter sobra mucho en la vejiga y eso es lo que más molesta a los pacientes, si bien es algo también capaz que vamos a tener mucho tiempo. Este es el caso de un paciente con sintomatología, infecciones y por un cálculo piético a nivel de un riñón pélvico. A ver, está ahí muy cerca de la vejiga, el ureter era muy tortuoso. La primera opción que tuvimos fue, obviamente, hacer entrar de forma retrógrada, pero por desgracia la cantidad de vueltas que tiene. Por eso, a mí a veces capaz me daría un poco de miedo o de respeto a estar colocando una vaina. Una vez que toma pera, lo ideal también para esto, como no vamos a estar entrando y saliendo, es hacer una técnica de lasting. En este caso en particular, la verdad que podemos llegar bien con el semirrígido, si bien hay que tener más cuidado porque tiene un flujo mucho mayor para trabajar en esta ubicación, y eso puede hacer infecciones de la función. Es verdad que también nos acorta el tiempo porque tiene una visión mejor. Esto estoy hablando de este momento, cuando no tenemos capaz de tanto sobre los recibir. De todas maneras, igual siempre después lo revisamos para que no quede nada. En este caso sí, dejaría un catéter por el tamaño del cálculo, que creo que se dejó, y el tema es que había estado con una infección previa, si bien el cultivo tratamos de negativizarlo o de hacer un tratamiento antibiótico previo e intraoperatorio. Doc, una pregunta. Previo al ureteroscopio flexible, previo al láser, ¿qué opciones tenían estos En pacientes? este caso, la verdad que la primera opción es esa. Porque si vos, a ver, el segundo riñón pélvico, la percutánea estaba, y vos te fijás si ves la imagen, Sí, el cálculo estaba. El cálculo estaba. El riñón estaba mal rotado y si vos tenés que hacer percutánea, tenés que darle el deslizante muy anterior. Y ahí tenés todo el intestino interpuesto. Claro. Entonces, la percutánea con eso la descartas. En estos casos extracorpórea no, porque no, primero que es un cálculo de 1,5 centímetros más o menos, y después que vos cuando haces extracorpórea, que últimamente se está haciendo cada vez menos, ¿sí? Pero todavía, si por el tamaño del cálculo y por la tortuosidad del ureter no vas a eliminar los fragmentos, seguramente va a sufrir bastante cólico. Y la verdad es que la ureteroscopia es una técnica relativamente sencilla cuando igualmente en estos casos los accesos no son como siempre, pero me parece que en este caso es de primera elección, sin duda. Claro, pero me preguntaba tipo, antes de que esto existiera, o sea, ¿qué se hacía con este antes de que paciente? Sí, existiera. claro, antes de esto, ¿qué se hacía Antes con ese de paciente? existir el ureteroscopio, Sí, bueno, el flexible por lo menos. así que no, y se hacía cielo abierto, me imagino, ¿no, Alberto?
Si vos no tenías, antes que hacer ureteroscopios o cuando eran muy gruesos, no tenías claro, tenías que abrir. No, en ese caso tenés solamente sintético abierto, porque la laparoscopía vino después de la ureteroscopía. Sí. Todavía hay lugares donde se hace igual, ¿eh? Sí. Digna, no te lo voy a negar, pero hoy por hoy ya no. Pero está en sí, no te entendía la pregunta. Después algo muy parecido también en cuanto al manejo de lo que son los riñones ectópicos son los herraduras también. Los riñones herraduras tienen una inserción alta del uréter, son riñones que hay que considerarlos más rotados. Y la inserción alta del uréter lo que más nos va a complicar es si tenemos que trabajar en el riñón, llegar hasta el riñón y la deflexión del equipo, que depende de la ubicación que tenga el cálculo. Si bien la hipotricia extracorpórea también es una opción en todo esto, como decía, a medida que va pasando el tiempo y con el avance en todo lo que es la tecnología en el instrumental, en estos casos ya está dejando cada vez, se está empezando a usar cada vez menos. ¿Y por qué? No solamente por eso, sino teniendo otras opciones, porque los riñones, estos riñones en herradura también, la distancia de la piel al sistema excretor es mayor que el riñón normal. Entonces, la onda de choque no va a llegar con la intensidad y la potencia que necesitamos. Si bien la ureteroscopía también sigue siendo, cuando hay tratamiento, uno de los métodos de primera elección, en estos casos la cirugía percutánea cumple también un papel importante porque si bien el tracto va a ser mayor, la mayoría de las veces se puede llegar y lo que tiene como ventaja es que es más posible o más fácil o mejor o con menos riesgo entrar por un cáliz medio de lo que son en riñones normales. ¿Por qué? Porque son riñones que al estar la posición mal rotada, el cáliz medio tiene mucha menos distancia que el cáliz inferior a la red. Y a veces es mucho más sencillo trabajar por un cáliz medio, sobre todo en cálculos piélicos, y no siempre nos lo permite porque a veces, sobre todo en riñones izquierdos, el colon se puede meter por el cáliz medio. Y la verdad que no recomiendo arriesgar a perforar un colon porque es un problema importante. La laparoscopía en estos casos también pasa a tener más papel en el resto de los procedimientos porque el acceso a veces se hace muy complicado en lo que es todo el neurológico. Primero que se herradura, bueno, estos son más que nada para ver bien cómo es la inserción alta del uréter. Acá tiene que entrar así, hacer esto y bajar después. Pero bueno, estos son riñones de herradura exageradamente, el uréter está exagerado, pero la mayoría de los casos tiene cierta inserción así anterior. Después lo que es en cuanto a lo que es inherente al paciente y a la medicación que toma, en esto siempre lo que más significamos en pacientes antiagregados o anticoagulados es en tener respeto sobre todo en lo que es hipotricia extracorpórea, incluso mucho más lo que es una percutánea, porque son los dos procedimientos de mayor riesgo en pacientes que tienen predisposición al sangrado. Pero, ¿qué pasa? La percutánea, psicológicamente para cada uno, hacemos que tenemos que punzar y que hay un riesgo. La extracorpórea parece algo sencillo, algo inocuo, y la verdad es que hay hematomas terribles con la hipotricia extracorpórea, que además no se diagnostican en el momento. Con una hipotricia el paciente agarra, se va a la casa y capaz que llama cuando ya tiene están descompensados, está con una pérdida importante de hematocrito. Esto pasa con las percutáneas, que mínimo un día se queda internado el paciente y durante esas primeras 24 horas, si está sangrando no, uno lo puede controlar, y si se lo deja con nefrostomía, la nefrostomía contiene, pero al sacarla, podemos también, en la gran mayoría de los casos, darnos cuenta que hay un sangrado activo. Pero no así en la hipotricia extracorpórea, y eso hay que tener, es un procedimiento que después de haber hecho tantas, hay que tener mucho respeto, porque tiene sus complicaciones y son importantes, no es algo tan inocuo como parece. De acuerdo, bueno, esto en la hipotricia hemos presentado los trabajos de lo que es el hematoma renal como posterior a la hipotricia extracorpórea. La mayoría de las veces son autolimitados, pero muchas veces son hematomas, si bien menos del 1%, más, menos del 0,5% a veces, pero son hematomas que dan miedo y que descompensan totalmente a un paciente. En cuanto a lo que es la percutánea, por eso les decía, hay que tenerle cuidado, hay que tener en cuenta, pero hay trabajos en los que se compararon grupos anticoagulados con antiagregados y no hubo diferencias estadísticamente significativas
Entonces, en una ictotricia podemos tener hematomas semilunares, tan chicos como este, que puede ser un hallazgo, por lo general lo es, pero bueno, también es importante saber que está, porque si nosotros hemos pensado hacerle una ictotricia, un retratamiento, con esto obviamente hasta que no haga yoga no vamos a hacer nada. Ahora, los distintos son estos, yo decía antes, este es un paciente politotricia extracorpórea a las 48 horas, si mal no recuerdo, de la ictotricia, sudoración, mareos, hipotensión, y tenía este pedazo de hematoma que incluso se extiende hacia abajo y se va hacia el ureter medio. En ese caso sí vamos a tener que hacer una arterioscopia, una angiografía, y hay en el polo inferior, van a ver que hay un par de puntitos que son en la causa del sangrado. Lo que se hace es simbolizarlo y después controlarlo muy de cerca, sobre todo las primeras 48 horas, porque la embolización no siempre es efectiva. Gracias a Dios en este caso lo fue, pero un paciente estaba terminó en terapia unos días, y esto es ictotricia extracorpórea, hacerla como se hace siempre, no es que tuvo mayor cantidad de disparos, nada. Sí, nosotros vimos en uno de los trabajos nuestros que el factor que más determina o que más predispone a la formación de hematomas es no las frecuencias ni la cantidad de disparos, pero sí la intensidad. Con mayor intensidad, mayor hematoma y mayor magnitud del hematoma, sobre todo eso. No sé de acá si hace mucho ictotricia extracorpórea, pues ya te digo, es algo que está, si bien todavía se hace y Horacio las recontra defiende, pero, y yo también, pero me parece que ya hay casos en los que antes hacíamos y hoy por hoy ya no lo hacemos más, no porque no queramos, sino porque todo lo que hay endoscópico hoy es muchísimo mejor de lo que era hace, no sé si 10 años, ya hace menos de 10 años. El paciente monorreno, lo más importante es que esto es más urgente que en cualquier otro caso. Nosotros, los pacientes con 2 riñones, lo principal que tenemos que hacer es a nivel del dolor. ¿Sí? Un paciente con dolor, un paciente, sea de lo que sea, no se lo puede dejar con dolor. Eso lo aprendí de maestros míos de la Unión Hospitalaria. El paciente viene siempre por dolor, entonces uno tiene que aliviar el dolor. Pero en estos casos no solamente el dolor, sino la insuficiencia renal, que la van a tener seguro, la anuria, ¿sí? Con lo cual el diagnóstico va a ser, obviamente, muchísimo, no vamos a necesitar quizás tantas cosas más que ver dónde está la piel o cuál es la causa o cuál es el tamaño, pero construirlo de cualquier manera. En algunos lugares o algunos prefieren dejar una derivación, ya sea doble J o nefrostomía, y en otros casos solucionarle siempre se puede el problema, o sea, sacar la piedra y después sí dejarlo en doble J, pero ya con el cálculo solucionado. Yo particularmente, si se puede, prefiero solucionarle todo en un solo momento, pero estos pacientes sí, obviamente vamos a dejar catéteres mucho más frecuentemente que en nosotros, porque el edema que se puede dar, ya sea por el cálculo o por la instrumentación, le va a generar también dolor y anuria. El acceso de la percutánea también, el tema del cuidado con este acceso es tratar de arriesgar lo menos posible, porque muy raro en una percutánea, y hoy por hoy cuando se trabaja con instrumental de mucho menor calibre, es muy raro que termine en una nefrectomía, pero puede pasar. Entonces, en estos casos tratar de lesionar el riñón lo menos posible. Lo mismo pasa para los trasplantados renales. ¿Qué es lo que hay de distinto con el trasplantado? Que el riñón va a ser un riñón pélvico. Entonces, a esto le tenemos que sumar todo lo que hablamos, tanto de monorreno como de los riñones ectópicos. Además, son pacientes que están inmunosuprimidos, con lo cual también tienen mayor predisposición a infecciones. Cambia el pH de la orina, así que a veces puedan tener mayor formación de cálculos, pero así todo, el 1% de los pacientes trasplantados tienen, se ven cálculos. Dolor no van a tener, pero bueno, sí vamos a ver que los pacientes que puede estar el riñón más dilatado de lo habitual, porque a veces está un poco más dilatado, con anuria, infecciones, hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Y además está decir que obviamente hay que solucionarlo como si fuese un monorreno. En cuanto a las recomendaciones de las guías, el tratamiento conservador es de primera elección, pero con un nivel de evidencia bajo.
Y la eritrotricia extracorpórea la acepta con un nivel de evidencia aún menor. La realidad es que en la práctica hacer eritrotricia a otros pacientes no tiene sentido porque la posición del paciente no va a ser la mejor, a veces hay que tratarlos en el decúbito ventral y además son riñones que se pueden dañar con la eritrotricia que después al estar pélvico, si bien el uréter es un uréter corto, va a ser también igual más difícil que eliminen los cálculos. El uréter no es más que esto, pero corremos de nuevo con el riesgo de que se ocluya más. Una salvedad que hay que hacer también con tanto estos pacientes como los monorrenos es si hacemos eritrotricia, ¿dejamos catéter o no dejamos catéter previo? Y eso depende mucho del control que podamos tener postoperatorio con el paciente, calculamente que es en medio del campo, y bueno, vamos a dejar un catéter. Del cálculo, ¿sí? Es un cálculo en cáliz inferior, capaz que sí, y es un paciente que podamos controlar, que ante cualquier cosa nos pueda llamar, podemos intentar hacerlo sin catéter o lescota previo, pero bueno, saber que al eliminar cálculos muchas veces pueden hacer cólico y el cólico en estos casos es mucho peor que en un caso con todos los riñones. Y otra situación particular que no siempre hay que tratarlo, pero que hay que tenerlo en cuenta son los cálculos en divertículos calicilares. ¿Por qué? Pues son cálculos que a veces duelen, porque cuando se hace el divertículo tiene el infundíbulo mucho más cerrado, porque se forman los divertículos, y además del dolor son cálculos propensos a infecciones. Pero lo que hay que hacer en estos cálculos, no vamos a poder entrar tan fácil, pues más que nada para mostrar, tener una referencia de lo que es una canastilla frontal con lo que es el cuello, con el fundíbulo de cáliz. Entonces, en estos casos, lo ideal, aparte para solucionar en cierta medida también el tema, que después hay que ver si vuelve a cerrarse o no, es la infundibulotomía. ¿Sí? El cálculo está impactado, este es un cálculo también sintomático. En fundibulotomía puede llevar a un riesgo aumentado capaz de sangrado. El sangrado no pasa absolutamente nada en cuanto a la funcionalidad, solo pero nos va a complicar la cirugía. O sea, con este tipo, si nos sangra un poco más de lo habitual, por eso hay que ir muy despacito, no vemos nada y tenemos que dejar todo con un doliscote y volver en un segundo tiempo. ¿Sí? Pero lo mínimo, cuando uno puede abrir el infundíbulo, entrar, romper la piedra y sacarla, tiene problemas por lo general se soluciona. Hay que estar atento para que eso no se estenose y no se vuelva a formar. Y tiendo son estos divertículos, después está totalmente cerrado y desde abajo no vamos a poder incluso ni siquiera ver dónde está la entrada del cáliz, o sea, la luz del fundíbulo. En estos casos, sí, lo ideal capaz que es entrarle por arriba, hacer una percutánea. ¿Cuál es el riesgo? O sea, ¿cuál es técnicamente lo que complica las percutáneas en este caso? Es que la vía es muy difícil o no nos va a pasar porque está literalmente cerrado, el cuello no nos va a pasar hasta abajo a la pelvis. Pero el divertículo mismo nos permite enrollarlo. ¿Sí? Entonces, con mucho cuidado, con un ayudante que esté acostumbrado a hacer esto, que es lo más importante, es tener el acceso. Una vez dentro, además de tratar la piedra, lo que se puede hacer después también es tratar de abrir el cuello del divertículo. Y otras veces no podemos entrar directamente por el divertículo o ese mismo, por ese cáliz, entonces no está mal, capaz de entrar por otro cáliz y transcanecilarlo. Básicamente lo que nos permite capaz que si hay piedras que son más grandes o que ocupan todo el divertículo, ni siquiera podemos enrollar la cuerda ahí y la verdad es que percutánea en este tipo de cirugías estar si uno no tiene una guía asegurada, no hay que nunca hacer una mínima dilatación porque después estamos haciendo un problema. Entonces, estas son las consideraciones más que nada también de lo que son los divertículos axilares, es como un repaso a lo que vimos recién. La eritrotricia son divertículos muy cerrados, lo único, no le va a solucionar el problema, pero sí en ciertos casos, por más que no elimine las piedras, la eritrotricia extracorpórea misma, al romperlas, hace que alivie mucho los síntomas. ¿Sí? En algunos casos de dolor, si no es necesario el tratamiento quirúrgico, la eritrotricia, por más que las piedras queden, y obviamente si no son infecciosas, le va a aliviar bastante el dolor.
En cuanto a ureteroscopía, podemos ver, depende si el divertículo asoma o permite ver cierta luz, podemos hacer la espondilotomía, pero bueno, si no, directamente lo que tenemos es la percutánea, y lo que es la laparoscópica o robótica, también tiene un papel en estos casos, porque si es necesario, que son divertículos y cálculos que no se pueden tratar por los métodos farmacológicos, y son infecciosos y traen problemas al paciente, a veces capaz que con una nefrectomía parcial, solamente realizando la resección del divertículo, se soluciona. Realmente eso es como última opción. Y después en cuanto a pacientes, a la contextura física del paciente, el paciente obeso muchas veces es un problema porque no se lo puede poner en posición óptima para ninguna de las opciones que tenemos, y tiene un riesgo aumentado de tener cardio por el síndrome metabólico. Muchas veces son pacientes diabéticos y con hiperuricemia. Por lo general son incluso más frecuentemente cálculos de oxalato de calcio, ácido úrico o mixtos. Y el principal problema que vamos a tener con ellos no es tanto que el diagnóstico, ni mucho menos, sino esto, el tema de posicionar al paciente. Cuando, al ser mucho más, digamos, más amplia la distancia entre la piel y la piedra, si nos van achicando un poquito las opciones, porque si bien tenemos, por ejemplo, en el caso de las percutáneas, tenemos amplas, que son más largos que la habitual, hay que tener en cuenta que por más largo que sea, el equipo tiene una longitud que si el equipo mismo no llega, no va a haber manera. Entonces, la ureteroscopía es la mejor opción, aunque sean cálculos quizás coraliformes y no podamos tener otro acceso, se va haciendo con paciencia en 1, 2, 3 procedimientos incluso, y por lo general no tenemos problemas con la posición del paciente, pero sí lo vamos a tener con los otros dos métodos principales, que son la esferocorpórea y la percutánea. Cada tanto quiero parar para ver si alguien tiene alguna duda o algún aporte, sobre todo, porque dudas mucho capaz no hay, pero algún aporte, alguien que haya tenido algún caso, o ya sea pacientes trasplantados, obesos, cómo lo solucionaron, ¿sí? Cualquiera me para y lo comentamos. El ureterocele es una situación relativamente sencilla, es lindo tratar un ureterocele, porque no sé, es como satisfactorio cuando se va desinflando. Pero en esto, y también por experiencia, muchas veces el meato está, en este caso se lo ve como implantado más arriba, digamos, en lo que es el lomo del ureterocele. Si nosotros colocamos o intentamos colocar una cuerda por ahí directamente, el ureterocele solo se desinfla y nos va a complicar a veces encontrar el camino adecuado. Yo lo que prefiero, ya sea con láser o con esto que es con energía monopolar, generar un neomeato, ¿no? Y aparte va a ser mucho más amplio. Y una vez que pudimos, vamos a pasar la cuerda, vemos que queda hasta arriba, fíjense la amplitud que tiene ese meato. Y los cálculos, y muchas veces cálculos capaz más grandes que habitualmente, más chicos que habitualmente pueden salir, no salen porque los ureteroceles tienen el meato más cerrado y además quedan muchas veces alojados en lo que es la bolsa del ureterocele, y eso con el tiempo hacen que se comporten de una manera similar a un cálculo de vejiga, que vayan creciendo ahí mismo donde están. Pero bueno, no es algo tan complicado el tema del ureterocele. Para ir terminando, acá puse algunos casos clínicos. Este es uno de una ampliación vesical, un chico de 37 años, con una espina bífida, tenía una ampliación vesical con un nitrófano de infancia y efectivamente litiasis vesical. El nitrófano era imposible entrar por ahí, por el nitrófano, porque el único que sabía colocarse el catéter que se conocía era él. Incluso muchas veces, lo operamos un par de veces a él. Cuando terminamos la cirugía intentamos nosotros colocarlo por el micrófono y sinceramente no era imposible. Dije, esperar que se despierte el paciente y lo haga él porque no le quiero romper nada. Y además tenía muchas infiltraciones y muchas mallas, muchas cirugías de malla, más de una operación. Con
Con lo cual, eso también tenés siempre en cuenta que ahí puede haber intestino interpuesto ahí, por más que tomemos los puntos anatómicos, lo tomamos siempre, desde el público y todo, bueno, ahí tenés cuidado porque el intestino puede estar todo el día. Lo que hicimos fue, en un costado del micrófono, entrar en forma suprapúbica, cálculos también netamente infecciosos, eran varios, los otros parecen capaz también más parecían de ácido úrico. Y lo que hacemos con esto es colocar un ancla de 30, no me va a cambiar mucho, y para lavar bien todo, porque esto es importante que quede bien todo lavado. Y ver siempre, bueno, esto es algo para todos los que preguntan también, que no quede ningún fragmento por debajo del ancla. Retirarse un poquito, ir viendo, porque muchas veces quedan por debajo. No tanto acá por un tema de gravedad, pero en lo que es percutánea sí. Esto seguramente en unos años el paciente vuelva, porque son formadores de cálculo. En cuanto a deformaciones esqueléticas, esto son también pacientes formadores de cálculos porque vienen acompañados de otro tipo de patologías, están inmovilizados, con lo cual tienen una hipertaxuria, y al estar inmovilizados y al tener generalmente vejigas neurogénicas, son pacientes que hay que caracterizarlos, y eso también obviamente les aumenta el riesgo de formación de cálculos. Sobre todo lo que más nos va a dificultar es el tema del posicionamiento, como siempre en este tipo de pacientes o ya sea con parálisis cerebral, deformaciones de la columna, entonces, bueno, este caso clínico es una chica de 21 años con mielomeningocele, se hacía 4 cateterismos al día, infecciones a la repetición. Lo más importante de esta chica es que tenía una enfermedad restrictiva respiratoria importantísima. Ya la habían internado, se le habían hecho procedimientos mínimos para otras cosas, no tienen nada que ver con esto, pero con mínima anestesia no la habían podido sacar el tubo, había terminado tiempos largos en terapia. Entonces en esto es uno de los pocos casos en los que hoy por hoy optamos la piedra de 3 por 2 centímetros, y en este caso sí, optamos por cirugía abierta, porque la anestesista me dice, mira, esto tengo que hacerlo en 10-15 minutos porque no la puedo intubar. Como no tiene sensibilidad, creo que estaba despierta, esa le hizo capaz una sedación mínima para estar más tranquila, pero más que nada en este caso lo pongo porque todavía muy poco, pero la cirugía abierta en este caso tuvo su papel. Como para no estar tampoco tratando, rompiendo, eso lleva más tiempo. Y esto en 10-15 minutos es un cajito mínimo que saca y se vuelve a cerrar. El otro caso clínico, este es un paciente con parálisis cerebral, cuadripléjico, monorreno, una escoliosis severa y con infecciones a repetición. Es un chico que no estaba conectado, no se quejaba, no sé si de dolor, y cuando hacemos la tomografía vemos un cálculo coraliforme en el derecho, encima con un paciente monorreno. Imposible también posicionarlo para entrar cómodamente, hacer una uretroscopía, aparte con el antecedente infeccioso, capaz de trabajar en forma con un flujo que no corra permanentemente, y un cálculo tan grande no es lo que hubiésemos elegido, ¿no? Pero bueno, sí ver también cómo es la anatomía, para que no haya ningún órgano interpuesto. Con la severa escoliosis que tenía, la anatomía es muy cambiante en este caso. Lo que hicimos fue, bueno, en este caso lo que hicimos, igual tampoco es algo que sea, estaba con una estenosis muy uretral, una estenosis cerrada, no se podía pasar nada, entramos con un citoscopio, no había manera de pasar la cuerda, lo pulsamos suprapúbico. Ahí lo complicado del suprapúbico es que uno trabaja al revés. Entonces lo que tenemos que ir primero para encontrar una referencia es buscar el puesto de la vejiga y de ahí buscar la barra, pero siempre al revés. Buscar la barra, encontrar el meato. Una vez que encontramos el meato, la cirugía es
como cualquier otra, lo único que después cuando tenemos que ir a punzar, la posición del paciente nos va a complicar muchísimo. Son funciones bastante dificultosas, además el espacio que hay entre la cresta y la dorsal postiza es mucho menor, pero la ventaja que tenemos acá, que hacer un cálculo coraliforme, al entrar nos permite tocarlo, entonces saber que estamos en el verenario. Lo que resultó con este chico era que una vez que entramos empezamos a buscar el cálculo, y lo que tenían no eran coraliforme, digamos, compacto, sino que era algo que se deshacía, muchos fragmentos todos juntos, y eso, ir sacándolo, lavándolo todo bien, porque todo eso le generaba también infecciones recurrentes. Y el último caso, es el último, es un paciente de 81 años con una estenosis intranqueal de uretra, ya venía con una tasa vesical permanente y una nefrostomía, y además tenía un cálculo impactado en el uretra medio. En este caso, al tener ya una nefrostomía, tenemos la ventaja que teníamos un proyecto hecho para directamente no tener que impulsar en caso de tener que hacerlo sin haciendo un procedimiento más cruento. Entonces, como no podíamos ingresar por abajo, no se encontraba el uréter, lo que hicimos en este caso sí fue un tratamiento combinado, aparte desde abajo el uréter, desde la pantalla, el uréter estaba muy cerrado. Y hoy por hoy, la verdad que acá este es el ingreso desde arriba. Hoy por hoy, los tratamientos combinados, tanto en vía retrógrada como anterógrada, se están haciendo cada vez más. Por esto mismo que decía antes, porque los equipos mejoraron mucho, lo que es flexible. Fíjense la imagen que tiene esto, no lo teníamos antes ni de cerca, la imagen digital. Además, uno lo usa mucho más frecuentemente porque no hay que cuidarlo tanto el equipo al ser algo descartable. Y por otro lado, lo que es percutáneo, también con la popularización y la generación de equipos de mini-PER, de accesos mínimamente invasivos, ha ido avanzando mucho. Entonces ya es mucho menos invasivo. Este caso es distinto, porque teníamos el cálculo en el uréter medio, entonces lo que hicimos fue ingresar a través de la nefrostomía con un uretroscopio flexible y tratarlo de ahí arriba. Perdón, me un caso más, pero es rápido. El litiasis coraliforme, que quizás lo último, sí es una situación clínica especial, pero la litiasis coraliforme es algo que hoy por hoy, de acuerdo al medio en el que se trabaje, no se ve quizás tan frecuentemente. Pero bueno, obviamente sí, en hospitales públicos uno lo va a ver mucho más, en lugares fuera de lo que es el urbano también. Y en este caso hoy la litiasis coraliforme capaz que lo ideal es hacer tratamiento combinado, porque antes hacíamos 2 accesos, 3 capaz, en algunos casos para limpiar bien el riñón, y hoy que capaz con un solo acceso, mientras controlamos desde abajo, es la visión de la aguja que está entrando, nos da la ventaja, primero, de acceder a cálices que de otra manera, de arriba solo, no accederíamos tan fácilmente, habría que hacerlo de otra punción con el riesgo que implica. Y lo otro también es que podemos reacomodar y sacar quizás fragmentos más grandes. Creo que hay una parte en la que, bueno, esto es la visión desde arriba, del uretroscopio desde abajo. Y lo que se puede hacer es eso, con el acceso retrógrado, en cálices a los que no llegamos desde arriba, que también se puede ir desde arriba con un flexible, pero en este caso era un coraliforme, sacar fragmentos y en vez de terminar de romperlos de abajo, como para ser más práctico y dividir el tiempo de cirugía, el cirujano de abajo le presenta el fragmento que está arriba y que está arriba lo rompe, pero con una extracción de cálculos mucho más grande. Así que bueno, eso fue todo. Si le tienen